Pero la política empezó a hablar después de la alocución de Milei del viernes pasado. Se empieza a despertar el peronismo, que estaba con modorra, que estaba subsumido en una crisis profunda, con un liderazgo que no existe, de un presidente, como fue Alberto Fernández en la presidencia de la Nación, que finalmente le van a aceptar la licencia el 22 de marzo, convocatoria que hizo Gildo Infran, que es el presidente del Congreso del Partido Justicialista. A propósito, otro de los que está en silencio, gobernador de Formosa. O sea, el 22 de marzo el peronismo va a rediseñar su estructura y a convocar internas para ver quién lo lidera. Mientras tanto, ese día está el Congreso del Frente Renovador de Massa, que buscará también su protagonismo y su espacio dentro de esa coalición. En el medio del PRO se piensa, para unos días antes, plazo en el cual vence la actual conducción, a Mauricio Macri como líder, por consenso. Macri, que vuelve a cena mañana en Rosario, que va a reunirse con los presidentes de todos y cada uno de los sellos del PRO en toda la geografía argentina, recordando que solo 2 de los 24 acompañaron a Bullrich en el planteo de respaldo a Milei. El resto estuvo prescindente, a la espera de la definición de Mauricio Macri, que además va a tener charlas con Puyaro, que va a estar hablando con Nacho Torres, que hoy respaldó a Nacho Torres en un tuit, que fuera aquel que tuvo cruces con la propia Patricia Bullrich, en medio de la cruzada de Nacho Torres, gobernador de Chubut, para con el propio gobierno de Javier Milei. O sea, la centralidad vuelve a Macri para ser en esa centralidad el negociador eventualmente con Milei, de esa cumbre con el presidente que todavía es un signo de interrogación, más allá de que ambos reconocen que en algún momento se va a dar. Tampoco se sabe cuándo ni para qué. Pero en principio la idea del cogobierno no, sería una especie de alianza, veremos de qué tipo. Parlamentaria, quizás, con periferia, ideológica, pero veremos con qué alcance y con qué nivel, además de fluidez. Así que en ese contexto veremos un Macri activo en la escena esta semana. Mientras tanto, las esquirlas del PRO, Rodríguez Larreta que está fuera, algunos otros que quizás no se sientan parte y que terminen confluyendo en un colectivo distinto, diferente al que fue Juntos. Rodríguez Larreta dice, eso no es deseable. Y es más, hay que renovar la conducción del PRO y el principal gesto es que no sea Macri el que lo comande, el que lo conduzca, aquel que inició el PRO. Porque eso da cuenta de un retroceso en esa construcción. Yo efectivamente no tengo claro hacia dónde va el PRO, pero la discusión central es, si queda debajo de Milei y Milei lo absorbe, será todo pérdida. En el éxito será Milei el empoderado, en el fracaso será arrastrado el PRO. Entonces algunos dicen, ¿cuál va a ser la identidad del PRO? Que además tampoco tiene lugar donde abrevar, porque finalmente las ideas, no la simbología, quizás no las formas, pero sí el fondo del conjunto de ideas de Milei son más del PRO que de cualquier otro. Así que en ese contexto la política empieza a dar sus primeros pasos. Empiezan a jugar los gobernadores, empiezan a jugar los diputados y senadores. Yarlora dice, cuidado con la idea de reponer ganancias con el mismo límite que antes porque le va a pegar de lleno a la clase media que ya está pagando todos los costos del ajuste. Entonces también otra vez marca distancia. Puyaro le preguntan hoy por el contenido del pacto del 25 de mayo y dice, bueno, faltan elementos, no puedo opinar sobre lo que desconozco, los títulos están bien, no mucho más. Casi todos dicen al unísono eso. Algunos ya directamente dijeron, yo no voy. Hasta hoy a la tarde había una convocatoria el viernes para todos los gobernadores que Franco ratifica que no va a ser para todos, sino que va a ser de manera secuencial, y de eso vamos a hablar un ratito. Mañana hay una convocatoria, mientras tanto, por parte de Economía hacia todos los ministros de Economía de todas las provincias argentinas, donde la inmensa mayoría va a concurrir, porque entienden que allí van a hablar, más allá de los aspectos fiscales, de algunas cosas que probablemente terminen decantando en el eventual pacto de mayo, si es que existe, de cara al 25 de mayo. Porque parece condición preexistente lo que Milei acaba de decir en la expo del campo en el transcurso del día de hoy en San Nicolás. Tiene que haber gestos de buena voluntad, ley bases, le agregamos capítulo fiscal, es decir, más presión fiscal para que los impuestos coparticipables, ganancias, terminen mejorando las recaudaciones provinciales y puedan hacer frente al mayor costo y la mayor demanda de la situación social y por otra parte de los recortes del gobierno nacional. Y solo tras eso empezamos a discutir el pacto fiscal. Ahora, eso que se cayó en la discusión en el Congreso, no necesariamente tenga correlato lineal en el acuerdo de los gobernadores con los propios legisladores, que cada uno está jugando su propio partido.
en una política altamente atomizada, sin liderazgos fuertes y donde cada uno está buscando medirse de cara al futuro, incluso el propio gobierno. Así que yo creo que este es el escenario central en el contexto de una economía que cruje, producción de autos 19% abajo en febrero, inversión privada, una caída de más del 14,5% en el primer bimestre del año, contracción económica severa ya en el transcurso del 2023, que tiene arrastre para este año de casi el 6% en la provincia de Santa Fe, sin ir más lejos, una de las jurisdicciones más importantes del país. Un consumo que ha mermado de manera muy ostensible. Algunas encuestas de CAME muestran una caída de más del 30% en alimentos y medicamentos por caso. O sea que efectivamente eso le pega de lleno a ¿qué? La recaudación, que ya se vio que va a la baja, a la inercia de actividad económica y a un sistema que no funciona y por lo tanto que empieza a resentirse de manera preocupante para el mundo empresario, para la clase media, para el pequeño y mediano empresario y demás que no tiene espalda financiera, con un crédito que está obturado, que no existe, en medio de una paz, eso sí, cambiaria, tranquilidad cambiaria, que le da una expectativa a muchos sectores respecto a que quizás en algún momento más temprano que tarde la economía se acomode. Pero tampoco es lineal. Hoy Milei dijo además el cepo quizás mediados de año. Hay que esperar los dólares que lleguen en mayo en buena forma del campo, si es que llegan y hay que ver en qué condiciones. Bueno, así las cosas, este es un poco el prolegómeno de este arranque de semana que tenemos en Argentina con muchos conflictos latentes. Mañana tenemos un paro de la UOM parcial, después de la decisión además de Asindar de empezar con despidos más allá de la parada en 4 plantas que había hecho la principal empresa siderúrgica del país. Tenemos un conflicto abierto con la Unión Tranviarios Automotores en el interior, que más allá de que estuvo solapado, matizado, con muchas jurisdicciones que trabajaron normalmente, porque hubo algunos acuerdos que se afloraron en la noche de ayer, sigue siendo un conflicto latente en muchos lugares, porque no se está pudiendo financiar el sistema, con el retiro y el repliegue de los fondos del Fondo Compensador de la Nación. Tenemos el conflicto con los docentes, muy altisonante en muchas jurisdicciones. Esta noche acaba de aprobar el gremio mayoritario en Río Negro ir un paro. En Neuquén tampoco empezaron normalmente las clases. En Entre Ríos volvieron a convocar un paro para el próximo viernes, en consonancia con el Día Internacional de la Mujer. Tenemos un conflicto abierto que además va a decantar en un paro el 14, esto es el jueves de la semana próxima, en todas las universidades públicas del país, donde dicen también que están sintiendo el peso del ajuste. En fin, así las cosas, la apertura de esta semana tiene todos estos elementos que yo creo van a dar mucho que hablar, más allá de toda la cuestión política, con un aditamento que se acaba de confirmar, que es que ha citado la Comisión Bicameral para el jueves a las 2 de la tarde a tanto Nicolás Pose como Luis Caputo, principales exponentes junto a Guillermo Franco del Gobierno Nacional, a que dé explicaciones respecto al DNU antes de su tratamiento que eventualmente se podría producir en medio de la negociación con los gobernadores y de cara al pacto del 25 de mayo.